Bienvenidos a una nueva exploración histórica. Hoy vamos a sumergirnos en un relato que, francamente, parece sacado de una novela, pero es historia pura y dura. Nos trasladamos a la España rural de los años 60 para conocer a una de esas figuras casi míticas, un héroe cotidiano de los que no suelen aparecer en los libros de texto, pero que literalmente sostenían a comunidades enteras sobre sus espaldas. Hablamos de un practicante médico en las durísimas montañas de las Urdes. A través de los textos y memorias de Francisco Barbero Gómez, vamos a descubrir cómo era eso de ejercer la medicina cuando no había carreteras, ni luz eléctrica, ni recursos, pero lo que sobraba era vocación. Es un viaje absolutamente fascinante. Escuchemos esto un momento. Ni la tormenta, ni los ríos, ni la noche, ni el frío polar le hicieron volver la espalda al deber de curar. Pone los pelos de punta, ¿verdad? Esta cita, extraída directamente de nuestra fuente, nos marca de entrada el tono de lo que vamos a ver. No estamos hablando de un trabajo de oficina de 9 a 5. Hablamos de un sacrificio absoluto, de un hombre que se enfrentaba a las fuerzas de la naturaleza a diario simplemente para cumplir con su deber de salvar vidas. Y lo más increíble es que nunca dio la espalda. Sección 1. Un viaje hacia la montaña. Imaginemos el tremendo contraste vital que supone esta historia. Por un lado, sus raíces en Abarán, Murcia, un lugar de valles llanos, tierras superfértiles, huertos bañados por el sol y ríos tranquilos, una vida cómoda, en definitiva. Y de repente, decides cambiar todo eso por la Sierra de las Urdes. Adiós a los huertos y hola a los senderos de piedra abruptos y a un silencio casi ensordecedor. Olvidémonos de encender un interruptor o abrir un grifo. Allí no había luz eléctrica, había que bañarse con lámparas de carburo y el agua se subía a cántaros desde el río a la Bea. Este contraste brutal nos demuestra mejor que ninguna explicación el inmenso nivel de sacrificio personal que implicó aceptar un destino tan aislado. Sección 2. La medicina rural, en 1960. Claro, la gran pregunta es ¿cómo se sostenía la sanidad en medio de la nada? Pues gracias a un sistema económico histórico fascinante llamado la iguala. Como no existía la sanidad universal tal y como la conocemos, la iguala era básicamente una suscripción anual. Imaginemos al alguacil del pueblo, cuaderno en mano, yendo literalmente de puerta en puerta cobrando esta cuota. Era un esfuerzo puramente comunitario, y las reglas eran claras. Si alguien se negaba a pagar, perdía el derecho a que el practicante fuera hasta su casa a lomos de su caballería. Si esa persona enfermaba, tenía que buscarse la vida para llegar hasta la consulta del pueblo por sus propios medios. Y ojito a las tareas médicas, porque este hombre era el auténtico hombre orquesta de la sanidad rural. Su trabajo iba muchísimo más allá de recetar un par de pastillas. ¿Un dolor de muelas insoportable? Pues tocaba sacar las tenazas y tirar a pulso. Y por supuesto, cero anestesia. ¿Había que poner una inyección? Pues a lo mejor el escenario era la mesa del bar del pueblo, desinfectando la aguja al hervirla en alcohol ardiendo. Y la cosa no acaba ahí. En invierno, hacía las veces de veterinario inspeccionando los cerdos y jabalíes de las matanzas para asegurar que la carne fuera comestible. Y cómo no, también traía vidas al mundo, asistiendo partos en habitaciones súper oscuras, en camas antiguas y lidiando con la falta de casi todo. Sección 3. Peligros de la profesión. Si el trabajo ya suena duro, el terreno era directamente una trampa mortal. Hubo varios momentos en los que esquivó la muerte por los pelos. Una vez, volviendo de Ovejuela, una riada repentina los arrastró a él y a su burro bajo el agua. Se salvó de milagro, agarrándose a las juncias de la orilla. En 1960, subiendo hacia Aldehuela, el burro resbaló y ambos cayeron por un barranco, costándole 3 costillas rotas. Pero es que su resistencia era de otro planeta. Fijaos en esto. Años más tarde, en plenas fiestas del pueblo, el coche de su nieto, un Seat 1500, lo arrastró accidentalmente por la calle. ¿Y qué hizo? Levantarse, sacudirse y sonreír. De verdad estaba hecho de otra pasta. Y a las inclemencias del tiempo hay que sumarle las tensiones de la época. Los textos nos cuentan un encuentro histórico súper tenso con los maquis. Yendo por un sendero solitario en la montaña, le dieron el alto 2 guerrilleros armados. Tensión máxima, ¿verdad? Pues resulta que, en absoluto silencio, simplemente le pidieron tabaco y le dejaron continuar su camino sin hacerle ni un rasguño. Un detalle que lo dice todo. Su figura como sanador de la comunidad imponía un respeto universal, incluso entre aquellos que vivían al margen de la ley. Sección 4. Humanidad entre la pobreza. Es momento de bajar un poco el ritmo, porque detrás de tanta crudeza existía una red secreta de pura empatía. Y la protagonista aquí es una heroína igualmente anónima, la mujer del practicante. Veréis, el dispensario oficial tenía una encargada súper severa, que racionaba la leche en polvo y las vitaminas al milímetro.
Pero la esposa del practicante, que sabía perfectamente qué familias numerosas estaban pasando hambre, se saltaba las reglas. A escondidas sacaba raciones extra de leche en polvo y condensada de las cubetas para esos niños, y en pleno invierno hacía entrar a su propia casa a los pacientes que esperaban muertos de frío en la calle, los sentaba junto a la chimenea y les daba café caliente. Una muestra preciosa de cómo la humanidad se abre paso incluso en la peor de las escaseces. Para entender bien a una persona, a veces tenemos que evocar los sentidos, y las memorias de esta historia nos dejan un perfil sensorial magistral. Visualicemos a un hombre de frente ancha, con el pelo súper engominado hacia atrás y unas gafas redonditas muy de intelectual. Siempre con su gabán ya gastadito y una cartera negra de cuero apretada bajo el brazo. Lo que todo el mundo recuerda es su olor inconfundible, una mezcla potentísimo a puro de tabaco, mentol, penicilina y alcohol. Caminaba con una ligera cojera y emitía un ronroneo constante, un tarareo muy suyo. Por las tardes jugaba al dominó y muchísimas veces su único pago era pura gratitud, patatas, habas o morcilla que le entregaban sus pacientes. Sección 5. El legado del practicante. Los años, inexorablemente, terminan pasando factura al cuerpo, aunque el espíritu siga intacto. En sus últimos tiempos, podíamos encontrar al practicante sentado en la vieja plaza del pueblo, en una silla de ruedas muy particular que funcionaba con una manivela de cadenas. Pero esa sonrisa tan característica seguía ahí. Pasaba las horas recordando en voz alta aquellos viejos caminos, los ríos que logró conquistar y, sobre todo, las incontables vidas que salvó. Vidas como la del propio autor de estos textos, Francisco Barbero, quien cuenta con muchísima emoción cómo el practicante supo derivarlo a tiempo al doctor Moraza, en un momento crítico, salvándole literalmente la vida. Y todo esto nos lleva a la reflexión final de nuestra exploración. El autor comenta que hoy los chavales que corren por las calles de aquel pueblo no tienen ni idea de quién fue este practicante. El tiempo, poco a poco, parece borrar sus pasos, las heridas que cerró y los sacrificios que hizo. Pero, mientras sigamos contando sus historias, mientras relatos como el de hoy sigan resonando, ¿muere realmente quien es recordado? Da mucho que pensar. Es una pregunta poderosa que nos recuerda cómo la memoria colectiva otorga una especie de inmortalidad a estos héroes silenciosos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia, la medicina y el corazón humano. Nos vemos en el próximo análisis.